es celebramos la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Una de las fiestas tradicionales que se celebra en nuestro pueblo de Alto de los Mores es la popular fiesta de la Virgen de la Candelaria. Esta festividad religiosa tiene como fecha principal el 2 de febrero. La festividad da inicio el 1 de febrero, día en que las calles principales del pueblo, adornadas con coloridos banderines, son por muchos pobladores y turistas que disfrutan de una llamativa feria en honor a la Virgen. Y por la noche somos espectadores de una festiva serenata como vísperas de la celebración. El día central abre a las 6 de la mañana con la exhibición de esplendosos juegos artificiales. Al mismo tiempo, la banda de músicos pasea por las calles acompañado a los socios y al devoto con dirección a la antigua iglesia del pueblo para participar de una multitudinaria misa. Terminando la misa, el anda con la Virgen es llevada en hombros hasta la casa del devoto, donde participa de un compartir con deliciosos potajes como el sustantivo, caldo de gallina criolla, la deliciosa sopa de novios, acompañada. El pueblo de Alto de los Mores fue creado en el año 1825, entre extensos arenales y cañoneros. Lleva ese nombre porque en ese entonces la mayoría de sus habitantes tenían el apellido More. En la actualidad se ha convertido en un centro poblado, perteneciente al distrito de La Arena. Sus calles son angostas, pueblo rodeado de campos de cultivos. Sus casas mayormente son de chicharrado, carrizo y adobe. En sus chacras, los pobladores siembran los respectivos alimentos, como el arroz, frijoles, camote, choclos. El niño danzante y la laguna. Un día había un niño llamado Miguel que vivía en la comunidad de Alto de los Mores. Él quería participar en la danza de los negritos, pues esta era una danza tradicional que celebraban en su pueblo, disfrazados de animales como de monos, lobos, perros, etc., quienes bailaban para el niño Dios. Pero el papá de Miguel no le dejaba participar. Un día anterior al baile le dijo a su papá: si me ayudas todo el día en la chacra, te dejo participar. Después de trabajar en la chacra, llegaron muy cansados y su papá se acordó que había olvidado su palana en la chacra y mandó a Miguel a traerlo. Pero su papá no le dijo que iba a pasar por una laguna que era encantada porque la gente decía que salía el espíritu de una mujer llamada la Huanchatuca. El niño Miguel, al regresar con la palana, escuchó una voz diciendo: ven, hijo, que soy tu papá. El niño le hizo caso y corrió a abrazarlo a la Huanchatuca. El espíritu lo cogió y lo hundió hasta el fondo de la laguna. Después su papá le dijo: ¿tanto se demora mi hijo? Entonces decidió ir a verlo, pero Miguel no estaba ni en el camino ni en su casa, y pensó que se había ido con sus amigos danzantes. Al día siguiente, en la danza, faltaba Miguel. Fueron a preguntarle a su papá. Él creyó que estaba saltando y bailando la danza con sus amigos, por lo que se sintió muy preocupado. Se fue a buscarlo al campo, averiguó con los vecinos, pero le dijeron que no lo habían visto. Después se acordó que le había encargado ir a traer la palana. Entonces se fue por el camino hasta llegar a la laguna. Al campo. Cierto día decidieron ir al río y vieron un árbol de tamarindo muy grande y verde, llenos de frutos hermosos. Les gustó tanto que empezaron a tomarse fotografías. Cuando las observaban, en uno de ellos apareció un fruto de tamarindo grande y dorado, tan bello que Martín decidió buscarlo en el árbol hasta encontrarlo. Lo tomó y cuando lo hizo sintió un frío espeluznante. Le dijo a su esposa: abrázale a mi y vámonos rápido. Al llegar a casa hacían muchos planes con el tamarindo de oro, pero oh sorpresa, al sacarlo de su bolsillo era un tamarindo común y corriente. Martín se entristeció, pero prosiguió con la rutina de su vida. Salió a trabajar. María se quedó en la casa con su hija. Martín hacía los quehaceres en la casa y cuando se disponía a almorzar con su hija, se dio cuenta que había desaparecido. La buscó angustiada por todos lados, pero no la encontró. Llamó a su esposo. Los dos desesperados al no poder encontrarla y había una vez una niña
fiesta, preparaban chicha de jora, comida típica como el opus de pavo, el pepián de maíz, horno de pavo y otros más. Su madre y su tía acompañaban a la procesión de la Virgen por las calles. Cuando terminaron la procesión, su tía y su mamá, mi Maritza, se adelantaron porque tenía que cocinar a las personas que acompañaban a la procesión, porque eran los padrinos de la celebración. Maritza regresaba sola a su casa cuando de pronto vio a la Virgen, vestida toda de blanco, en una zona descapada. Estaba tirando monedas de oro. Maritza se asombró al ver a la Virgen vestida de blanco y tirando monedas de oro. La sacó y envolvió al bebé en la chompa y se enlató atrás de la espalda. Entonces, para seguir su camino. Luego, mientras caminaba dirigiéndose a su casa, el bebé se hacía más y más, cada vez más pesado. Entonces, lleno de miedo y de curiosidad, el campesino desató la chompa para ver lo que había sucedido. Entonces, se dio con la temible sorpresa de que en realidad ya no era un bebé, sino era una especie bien fea con cachos grandes y unos ojos bien temibles. Y ya entonces el hombre llenó de miedo y tiró al bebé al suelo y se fue corriendo a su casa. Entonces al llegar, ya cuando iba a dormir, no podía. El hombre se llenó más y más de miedo, porque cada vez que intentaba dormir, el bebé se le seguía apareciendo con sus espíritus. De tanto el hombre no podía hasta que llegó su muerte. Al primer día de su velorio ocurrió un ventarrón bien fuerte, haciéndose que se apaguen esos mechones, que son lamparines caseros, quedando en total oscuridad. Su esposa rápidamente fue a traer su cocina fósforo para prender de nuevo los mechones. Entonces, cuando los prendieron, se dieron con la gran sorpresa que el cuerpo ya no estaba. Entonces, la esposa recordó que hace unos días el hombre estaba perturbado por un demonio. Entonces los familiares pensaron que era el demonio que se lo hubiera llevado su cuerpo y su alma. Entonces los familiares, para no levantar sospechas, decidieron colocarle piedras en el ataúd. Lo cerraron. Entonces, de mucho tiempo después, el 8 de junio de 1949 nació en Pucuncara, Curamori, José María Castro, el tercero de mis hermanos. En 1959 conoció a María Julia, con quien realizó y sostenió partidos nacionales a todos los niveles. Él era pastor de ovejas, era muy trabajador, honesto y sobre todo respetuoso. Llevaba años paseando sus ovejas. En un día menos esperado, hizo que de la nada un extraño murió. En los caridad, un ángel negro y un ángel blanco se rayaban sobre su pequeñidad. Pero el que ganó fue la ángel blanca. Bueno, y lo llevó al cielo donde estaba el Señor de las cuentas. El ángel le llevó con un rayo fugaz, pasando los muy cristalinos. Al llegar donde estaba Dios, él le mostró el libro de la vida, donde todos estamos apuntados. Y le dijo, dime, ¿cómo te llamas? A lo que él le respondió, me llamo José María Castro. Entonces Dios respondió, no encuentro tu nombre en mi lista, te he mandado a traer a José, no a José María. Mis ángeles están confundidos. Entonces Dios lo mandó de regreso a la tierra. Mientras tanto en la tierra, sus familiares lloraban su muerte y ya lo estaban llevando al cementerio. De pronto escucharon un grito dentro del ataúd y de algo se movía. Bajaron del ataúd, lo abrieron y se dieron a la sorpresa de que José María estaba vivo. Él se levantó y salió caminando, desde el asombro de todos que no podían creer de que José María había vuelto a la vida. José también se sorprendió al saber que había despertado de su funeral. Sus familiares se sintieron felices de que haya vuelto a la vida. Esta historia llegó a su conocida en muchos lugares aledaños. Actualmente José María Castro vive en Canto de los Flores y tiene 65 años de edad. Además, explorando nuestra identidad cultural a través de las culturas, voy a narrar mi identidad titulada Las Fiestas Pascuales. Hace mucho, pero mucho tiempo, existía una laguna ubicada acá, en nuestro centro poblado Alto de Román. Cerca de aquella laguna vivían 3 hermanos que por tener el mismo apellido pascual se les conocían como las 3 Pascuales. Un día por la mañana, una pascuala se fue a lavar ropa de la laguna misteriosa. Mientras lavaba, de repente pasó por allí un joven que enamoró a la pascuala y la invitó a una cita. Al día siguiente se encontró con otra pascuala que de igual la enamoró y la invitó a una cita. Al tercer día se encontró con la tercera pascuala que de igual la enamoró y la invitó a una cita el mismo día a las 3.
Las hermanas asistieron a la invitación con sus mejores trajes. Al llegar, se encontraron las tres en el mismo lugar y se preguntaron qué hacían ahí. Ellas respondieron que un chico las había invitado. Las hermanas no soportaron el dolor del engaño y decidieron ahogarse en la laguna. Se dice que un joven llamado Kobe, que pasaba por ahí en horas de la noche en compañía de su hermana, se encontró con una pascuala. Ella se llevó a Kobe a la laguna encantada. Su hermana, al no saber qué hacer, decide salir corriendo a pedir ayuda. Y desde ese momento no se supo nada. Cuentan los pobladores que esa laguna es muy peligrosa, porque si te encuentras con una o las tres pascualas, tienes que decir 3 veces: 3 pascualas, 3 pascualas, 3 pascualas, y ella desaparecerá. Enseguida tienes que correr rápidamente del lugar, porque si no lo haces, ellas volverán a aparecer y quedarán encantados en la laguna para siempre. La laguna Huanchatuca y los patitos de oro. Cuenta la leyenda que existía una laguna llamada Huanchatuca, donde ocurren hechos misteriosos que son difíciles de creer. Esta laguna se encuentra ubicada en el centro poblado Alto de los Moros. Allí vivía la familia del poblador Pedro Sandoval Castillo. Como todos los días, a las 12 del mediodía, Pedro se dirigió a su chacra con el propósito de ir a regar sus sembríos. Él se sentía muy contento porque pronto saldría la cosecha de arroz y con el dinero que gane va a poder comprarle las medicinas a su mamá, ya que ella se encuentra enferma. Pero al regresar a su casa, observó que en la laguna Huanchatuca había 3 patitos de oro. Y Pedro, por curiosidad, se acercó a la laguna para atraparlos. Sin embargo, sin darse cuenta, él estaba en medio de la laguna hundiéndose. Al llegar la noche, él ya no pudo salir, porque estaba dentro de la laguna. Su familia, muy preocupada, y al ver que no aparecía, decidieron salir a buscarlo. De repente, al pasar por la laguna Huanchatuca, observaron las herramientas y sandalias de Pedro que estaban en la orilla. Sin embargo, él no estaba por ninguna parte. Dicen los pobladores de Alto de los Moros que cuando pasan por esa laguna, creen ver a los patitos de oro y además a personas que tienen el cuerpo cubierto con joyas de oro. También se dice que Pedro fue atrapado por la laguna y que ahora sale por las noches cubierto con joyas de oro.